tenemos la presentación del siguiente simposio, AMEO en la reducción de la mortalidad materna en niñas y adolescentes, a cargo del doctor Enrique Guevara. El doctor Enrique Guevara es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, director ejecutivo de la Dirección de Investigación, Docencia y Atención Especializada del Instituto Nacional Materno Perinatal, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es asesor del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Ginecología, de Obstetricia y Ginecología, FLASOC. Con ustedes el doctor Enrique Guevara. Tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Pedro, por la presentación. Quiero agradecer al comité organizador del 18º Congreso Latinoamericano y Tercer Congreso Peruano de Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia, permitirme compartir con ustedes unos minutos sobre algo que me parece que es muy importante y justamente tiene que ver mucho con lo que es la salud sexual y la salud reproductiva, muy especialmente de niñas y adolescentes. En la presentación anterior, ustedes han visto la gran cantidad de demanda insatisfecha que existe con respecto a los métodos anticonceptivos en adolescentes, y eso justamente conlleva una serie de problemas. El principal problema es el embarazo en adolescentes y además el embarazo en niñas también, y el otro gran problema que existe es el aborto, que es el aborto inducido, justamente porque la mayoría de estos embarazos son embarazos no deseados. Pero también es cierto que muchas niñas, que acá en el Perú se considera que cuando hay un embarazo de menos de 14 años han sido víctimas de violación sexual, y por lo tanto este grupo de edad tendría derecho a acceder a un aborto terapéutico, ya que ese embarazo pone en riesgo su vida o su salud física, mental y social. Así que ellos tienen todos el derecho reproductivo, el derecho humano de acceder a un aborto terapéutico. Sin embargo, esto no es así en la realidad. Esto es una realidad grave, seria, y sin embargo muy poco visible. Entonces, un poco de lo que voy a presentar es la estrategia que ha desarrollado la Federación Internacional de Ginecología justamente para enfrentar el aborto inseguro, y de qué manera está presente justamente esta técnica que es la aspiración manual endouterina, que es una técnica muy sencilla que tiene muchísimos años, pero que sin embargo no muchos hospitales usan en el Perú. Entonces hablaremos un poquito sobre la magnitud del problema del aborto, qué es la aspiración manual endouterina, y finalmente las estrategias para la reducción de mortalidad materna por aborto inseguro. Recuerden que cuando uno habla del aborto, todo el mundo se pone muy nervioso porque el tema del aborto suscita muchas controversias, unos que están a favor, unos que están en contra, y al final nunca se van a poner de acuerdo. Y fíjense que el aborto existió desde que existe el ser humano, y es considerado como uno de los primeros métodos justamente para regular la fecundidad. Por otro lado, el aborto inseguro especialmente es una de las principales causas de muerte materna en todo el mundo. Más o menos se piensa que hay unos 56 millones de abortos inducidos anualmente. La mitad de ellos son inducidos en condiciones seguras y la otra mitad en condiciones inseguras. Entonces se piensa que cada 1000 mujeres en edad fértil hay 32 o 33 mujeres que se han hecho un aborto en todo el mundo. O sea, es una cantidad muy alta, ¿no? El promedio anual de embarazos que termina en un aborto fue más o menos del 25%, y el promedio anual de embarazos no deseados termina en casi es más o menos el 50%. Recordar que en este contexto que estamos hablando de aborto, la población adolescente más o menos representa un 20% de la población mundial, pero la mayoría de ellas, el 85%, vive en países en vías de desarrollo. Ya se ha mencionado, y seguramente durante todo este congreso se va a mencionar el altísimo riesgo que tienen los embarazos justamente en este grupo de edad, ¿no? Y por muchísimas causas que seguramente van a ir tocando, pero una de las principales que quiero destacar de la exposición anterior es la falta de educación sexual, que lamentablemente no hay, por ejemplo, en nuestro país. No hay una educación sexual integral, por lo tanto, las niñas y adolescentes pues no tienen conocimientos básicos sobre lo que es educación sexual. Pero por otro lado tampoco no se conoce mucho lo que es salud sexual y salud reproductiva,
y no solamente en la población, sino también en los profesionales de la salud, que ese es otro tema también. En el mundo, la baja condición socioeconómica, bajo nivel educativo y una cultura muy conservadora, ultra conservadora, como es en la mayoría de países, acá en Latinoamérica, muy especialmente en el Perú, impiden pues que los adolescentes puedan ejercer de manera responsable sus derechos reproductivos. Y miren, más o menos cada año habría más de 4.5 millones de mujeres jóvenes que recurren al aborto. En el Perú, ya centrándonos más acá, vemos que localmente más o menos hay 1.500 partos de menores de 15 años. Es una cantidad altísima de partos. 1.500 anualmente, de 11, 12, 13, 14. ¿Cuántas llegan a los establecimientos de salud? Muy pocas niñas, muy pocos de este grupo poblacional. Y adolescentes entre 15 y 19 años, hay aproximadamente en promedio 55.000 partos. Estos son datos que ofrece el Ministerio de Salud en su página sobre situación de la mortalidad materna. Entonces, y por otro lado, el mismo Ministerio de Salud dice que habrían más o menos 52.000 casos de aborto al año. Sin embargo, nosotros creemos que esta cifra no es real, creemos que debe haber más de 250.000 abortos anuales, y de esas cifras que son las oficiales del Ministerio de Salud, se dice que habrían más o menos 8.000 casos de abortos en niñas y adolescentes, o sea, un 16%, es una cifra bastante alta, pero subregistrada. O sea, las niñas y adolescentes no solamente se enfrentan al embarazo, sino también se están enfrentando al aborto. Pero como en nuestro país solamente el único aborto que está despenalizado es el aborto terapéutico, el aborto seguro, se enfrentan al aborto inseguro, que es el aborto que justamente clandestino, que lleva a la muerte, a la morbilidad y a la muerte de estas niñas y adolescentes. Solamente para mostrar un ejemplo, en el Instituto Nacional Materno Perinatal se registraron entre el 2019 al 2023 solo 408 casos de aborto incompleto en niñas y adolescentes. Es un número bastante bajo, pero probablemente sea el más alto que hay en todo el sistema de salud, porque aquí llegan estas niñas y adolescentes y son atendidas. Sin embargo, muchas, estoy segurísimo de que no llegan a las emergencias de los hospitales regionales u otros hospitales nacionales del país. En el mismo instituto donde yo trabajo, entre el 2017 y el 2023, se registraron solamente 15 casos de menores de 14 años que accedieron al aborto terapéutico por estar en riesgo su salud física y mental. Miren, solamente 15 casos. ¿Y cuántos partos o nacimientos vivos o cuántos embarazos han habido por año? Más o menos 1.500. O sea, ¿cuánto? Ni siquiera es el 1% que tiene acceso a la posibilidad de que esas niñas pudieran tener acceso a un aborto terapéutico. Y eso está normado por la ley, eso está normado por el Ministerio de Salud. Y sin embargo no sucede esto. Este es un problema muy grave que está ocurriendo en el país. Muy rápidamente, para recordar lo que es la aspiración manual uterina, los primeros indicios de que existía la aspiración manual uterina se remonta a las ruinas de Pompeya, y después en 1723 Yarengó de Francia fue el primero que diseñó las curetas. Igual lo hizo Sims en Estados Unidos y Hegar en Alemania, quienes establecieron formalmente la práctica y el término de dilatación y curetaje, que son aceptados en todo el mundo, ¿no? Años después, Simpson también comenzó a utilizar sistemas de vacío, igual que lo empezó a hacer en China, Wu Weiliu, en China en el año 58. Fíjense que tiene bastante tiempo esta técnica de aspiración. Y recién en el año 61, y eso es para conocimiento general, fue Harvey Karman, que fue un psicólogo, no fue un médico, quien lo que hizo fue justamente modificar los tubos de succión, que consistió en utilizar unos tubos delgados de polietileno con 2 aberturas, ¿no? Y lo que permitía la aspiración. Miren, eso es del año 61. Entonces, de esta manera empezó justamente lo que es la aspiración manual uterina, ¿no? Ya en el año 71, o sea, a partir de la década de 70, ya se empezó a usar la jeringa, ¿no? La jeringa acoplada a la cánula, que era la jeringa de Karman, y es la que constituye en la actualidad la aspiración manual endouterina, ¿no? Que lo que trata es justamente aspirar el contenido endouterino a través de una cánula, a través de un vacío que se ha generado, y esta recipiente tiene más o menos 60 centímetros cúbicos y más o menos 660 milímetros de mercurio de vacío, ¿no?
es muy efectiva, sobre todo para lo que es la extracción de contenido endouterino, y además lo que se vio, la gran ventaja es que se puede usar ambulatoriamente. Y las complicaciones son muy bajas. En Nueva York, de 170.000 abortos del primer trimestre manejados con aspiración manual endouterino o aspiración por vacío, menos del 0,0 de las mujeres presentaron algún tipo de complicación. Y claro, como cualquier intervención quirúrgica puede tener alguna complicación, como es infección, hemorragia, inclusive hasta perforación uterina, pero las complicaciones son muy bajas. Entonces es en este contexto de que nosotros tenemos el aborto, por un lado, tenemos la aspiración manual endouterina, es que justamente se diseñó esta estrategia de la Federación Internacional de Ginecobstetricia para la prevención de la mortalidad materna por el aborto inseguro. En esta estrategia que ha utilizado la FIO durante muchos años, desde 2007 hasta 2018, lo que se quería era reducir la muerte materna por aborto inseguro. ¿A través de qué? Reducción del embarazo no deseado, justamente con métodos anticonceptivos que ustedes han escuchado ampliamente en la sesión anterior. La aspiración manual endouterina para la atención posaborto, porque mientras más rápido yo actúe, entonces más rápido la paciente va a tener menos complicaciones. O mejorar el acceso al aborto seguro, que en nuestro caso, en nuestro país, es el aborto terapéutico. Muchos países, ustedes conocen, como Argentina, Uruguay, México, ya tienen el aborto que puede ser voluntario, y que han disminuido enormemente, como en Uruguay, han disminuido enormemente las tasas de muerte materna por embarazo. Fíjense la importancia que tiene la despenalización del aborto inseguro. Y incrementar la cobertura de anticoncepción post-aborto también ha sido mencionada como la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. En lo primero, bueno, ya esto ustedes ya lo han visto ampliamente, cómo es que los métodos de larga duración son los más efectivos, y que lo que tenemos que sacar es el mito de que las niñas o adolescentes puedan usar un método anticonceptivo como el DIU y el implante subdérmico. Eso también tenemos que desecharlo totalmente, y eso ya está, como muy bien lo mostraron en la Organización Mundial de Salud, de los criterios médicos de elegibilidad. Como ustedes ven, los criterios van entre 2 y 1 para todos los métodos anticonceptivos para niñas y adolescentes, como muy bien dice acá, desde la menarquia hasta menos de 18 años. O sea, el grupo de niñas y el grupo de adolescentes pueden usar todos los métodos anticonceptivos. No que para usar un implante subdérmico primero hay que ponerle una ampolla de 3 meses. Eso no existe. No existe en ninguna parte del mundo, está escrito eso. Sin embargo, esto ya tiene muchos años, estos criterios médicos de elegibilidad. O sea, ese es lo primero que tenemos que desmitificar dentro de nosotros, que somos profesionales de salud, de que se pueden usar todos los métodos anticonceptivos desde la menarquia hasta menos de 18 años. Y eso así está escrito. Yo lo he copiado y lo he pegado. Lo otro, mejorar la atención posaborto. ¿Cómo podemos mejorar la atención posaborto? Fíjense, en el año 96, o sea, ya hace más de 20 años, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, en un trabajo conjunto que se hizo con la Fundación Educación para la Salud Reproductiva, Pathfinder International y el Departamento para el Desarrollo del Reino Unido, empezaron a trabajar una nueva forma de atención del aborto incompleto. Antiguamente nosotros teníamos todo este recorrido de una paciente que venía por aborto, por la emergencia, le hacían su ecografía, se hospitalizaba, estaba hospitalizada, después la programaban por un aborto, etcétera, etcétera, y después le hacían el legrado, después salía de alta. ¿Con más o menos cuántas horas? Después de 3 a 4 días salía de alta la paciente. Hasta el año 96. Esa era la forma de manejar el aborto. Sin embargo, con los nuevos avances científicos cambiamos totalmente, y a partir de esa fecha la paciente es evaluada, se hace el diagnóstico, se recibe una orientación consejería, recibe anticoncepción, pasa para que le hagan la aspiración manual endouterina, se recupera y se va de alta. Entonces cambió radicalmente esto, miren. Y esto, en vez de hospitalizarse, se le prepara a la paciente en la misma emergencia, y luego pasa para que le hagan una aspiración manual endouterina, se pasa por recuperación y luego se va a su casa. E inclusive la mayoría de pacientes, cerca del 80% de las pacientes, sale con un método anticonceptivo. Inicialmente el procedimiento se hacía con anestesia local y con petidina, un derivado de la morfina, pero ahora ya se usa una pseudoanalgesia que lo usamos con el apoyo de un médico anestesiólogo. Entonces, fíjense cómo cambia, y el tiempo promedio de atención serían 4 horas. Es totalmente diferente, a 4 días a 4 horas. Entonces,
Esta atención oportuna, humanizada y de buena calidad de mujeres es algo importante en la mejora de la calidad de la atención de las emergencias obstétricas. Y podemos decir tranquilamente que la aspiración manual uterina es segura, rápida y menos dolorosa que un legrado uterino y que debería recomendarse. No muchos hospitales lo usan, pese a que se han hecho capacitaciones, pese a que hay una guía nacional que habla sobre la aspiración manual uterina para el tratamiento del aborto incompleto. Dicho sea de paso, me faltaba agregar que es para el aborto incompleto hasta las 12 semanas de gestación y si no está complicado, se puede manejar ambulatoriamente. Se puede hacer si estuviera infectado, por ejemplo, un problema de alguna infección o algún otro problema, sí se puede, o que tenga una anemia severa, se puede hacer la aspiración, pero ya en ese caso la paciente va a quedar hospitalizada. Esos son abortos incompletos hasta 12 semanas, pero complicados. Y esto no lo decimos desde el Instituto desde más de 20 años, sino que esto en el año 2022, la Organización Mundial de la Salud, en sus directrices para la atención del aborto, justamente ha puesto que para el aborto quirúrgico antes de las 14 semanas, se recomienda la aspiración manual endouterina y no se recomienda el legrado uterino. Fíjense que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para que salga esta recomendación han tenido que hacer muchísimos estudios y han llegado a esa conclusión. En el instituto muy rara vez usamos legrado uterino, muy rara vez. Sin embargo, conozco de muchos hospitales que aún siguen usando el legrado uterino. Esos son los equipos, los dilatadores, no hay dilatadores de Denniston, sino dilatadores de Hegar, que son los de metal, sino los de Denniston. Y acá también tienen una cánula número 3, que es para hacer biopsia nuclear. Estas son ya la nueva jeringa, o sea, la anterior era la jeringa antigua. Este es el equipo que se necesita, como ustedes ven, una mesa de mayo y con esos equipos que todos los hospitales tienen. Y el procedimiento es muy simple. Ustedes pueden ver cómo se hace la dilatación, la aspiración y luego se tiene todo el contenido. La selección de la cánula es muy simple. Las cánulas van desde la cánula 5, 6, 7, 8, 9, 10, no hay la 11 hasta la 12 y ustedes seleccionan la cánula de acuerdo al tamaño del útero, En casos de aborto retenido también se puede utilizar y solamente podrían darle misoprostol y con eso 2 horas antes y con eso, o hasta 1 hora antes y con eso ya se produce la dilatación del cuello, o sea, el ablandamiento y es mucho más fácil realizarlo. También hay una guía para pseudoanalgesia que también se ha elaborado y básicamente lo que usan es pseudoanalgesia, no usan anestesia, sino pseudoanalgesia con midazolam, de repente fentanilo, remifentanilo o podría ser ketamina o propofol. Ya eso es algo que lo ven los mismos anestesiólogos. Entonces, va muy bien esta técnica. Esto es lo que yo les decía, este proyecto que hizo la FIGO, donde se promovió el uso de la MEU, ¿no? Acá está el doctor Aníbal Faúndez, con el doctor Tábara, que estuvieron responsables, el doctor Tábara responsable de esta parte de la región de toda Latinoamérica y el Caribe, y el doctor Aníbal Faúndez fue el responsable de todo ese proyecto a nivel mundial. Miren, el número de casos atendidos desde el año 1997 que se empezó, han habido 94.598 casos que se atienden en forma ambulatoria. Miren los legrados uterinos que se atienden casi no se puede medir porque es muy bajo, ¿no? Así que eso es para que vean. Y cuando uno ve en las menores o iguales, o sea, menores de 18 años, hay casos que se manejan. Estos casos, debido a que son menores de edad, muchas veces van a tener que ser hospitalizados al servicio de atención diferenciada de adolescencia, ¿no? Acá ustedes pueden ver, miren, el total de casos del 2019 al 2023, 80 casos, 93, 105, 60, 70 casos anualmente. O sea, hay muchos casos de aborto completo de menores de 18 años. Y cuando uno empieza a ver esos menores de 18 años, miren los casos que uno puede encontrar. Hay 10 años, hay de 14 años, hay de 15 años, de 16 y de 17 años. O sea, este es un hecho evidente. No pocas veces van a tener oportunidad de ver datos tal y cual. Y esto es porque tenemos un servicio de atención diferenciada, que dicho sea de paso hay una norma técnica también que obliga a los hospitales a tener servicios diferenciados para adolescentes, pero que muy pocos lo tienen. Ya el instituto lo tiene creo que más de 25 años, si más no me equivoco, más de 25 años, ¿no? Acá está el
doctor Luis Almeida, el jefe del servicio, él puede dar fe de lo que yo estoy diciendo. Y está parte también de todo su equipo, acá está en segunda fila, están todo el equipo en pleno también. Y eso es parte del trabajo que ellos hacen, porque el gran problema es cómo atiendo. Dicen, no, ¿cómo atiendo? Es una niña, nadie quiere atender a las niñas. Pero miren, acá está, acá hay de 13 años, 14 años, y sí las están atendiendo. Y finalmente, ya para ir terminando, porque a mí me combinaron a que debía que terminar exacto, porque si no me iban a abandonar y antes que se vayan a almorzar, porque ya se están yendo ya a la mitad, ya solo tengo la cuarta parte nada más. Entonces, el otro tema es mejorar el acceso al aborto seguro. O sea, cuando uno habla al aborto seguro, acá en el Perú estamos hablando del aborto terapéutico. Entonces ya sabemos todo lo que hace y por qué razón tenemos que promover el acceso a servicios de aborto seguro, porque el aborto inseguro pues causa sufrimiento y muerte. ¿De quién? Niñas, adolescentes y mujeres. Ese es el gran problema. Eso es algo que tenemos que ver. Si no nos sensibilizamos frente a ese hecho, igual vamos a seguir atendiendo todo el tiempo igual a estas niñas y adolescentes. La criminalización ya está demostrado que lo único que hace es aumentar la mortalidad, no disminuir la incidencia. ¿Cuántos años tenemos? Más de 100 años que tenemos penalizado el aborto y no ha cambiado en nada el número de abortos que hay. Discriminar reduce dramáticamente la mortalidad y no aumenta los abortos. Y esto se está viendo en todos los países del mundo, sobre todo los del hemisferio norte, donde está despenalizado, y no es que se hagan más abortos las mujeres porque está despenalizado el aborto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado también a que se recomienda la despenalización total del aborto. Entonces, acá siempre pues hay una doble moral que nos dicen, no, ¿cómo vas a despenalizar el aborto? Pero es una recomendación de las Naciones Unidas, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que ya ha sido revisada intensamente. Y además, todavía el aborto en las principales sociedades científicas de ginecología y obstetricia del mundo, el American College, el Royal College, la CEGO, la Sociedad Canadiense, dicen que existe un consenso amplio que el aborto es éticamente justificable. ¿En qué casos? Por razones médicas o terapéuticas. Embarazo producto de una violación sexual. ¿Hace cuántos años al Perú le han pedido que despenalice el aborto para los casos de violación? Y hasta ahora no lo hace. Ya tiene muchos años. Embarazos con fetos gravemente malformados, donde no es solamente el sufrimiento de la mujer, sino que es un feto que va a morir al momento de nacer. Y sin embargo, eso no se despenaliza en el Perú. Nos llevan años luz muchos países vecinos, como ya he repetido, como Colombia, Uruguay, Argentina. La Asociación Médica Mundial dice que el término del embarazo por indicación médica se refiere solo a la interrupción del embarazo por razones de salud. Y cuando uno habla de salud, se habla de salud física, mental y social, por la definición de la Organización Mundial de la Salud del año 48. Entonces uno tiene que tener en cuenta esa definición, no que salud, no, es que se les ve bien, está bien de salud física o no tiene ninguna enfermedad. No es esa la definición de salud. Entonces, la declaración de Oslo es importante porque ellos son los que ven, en la Sociedad Médica Mundial es lo que ven todo lo referente a lo que es ética médica, ¿no? La bioética. La situación legal del aborto en América Latina, ya eso creo que lo han mencionado, acá estamos nosotros con este riesgo la vida y la salud, pero hay que entender el concepto holístico de lo que es salud. Y por otro lado, el Colegio Médico está totalmente de acuerdo desde el año 70 de que cada caso de aborto terapéutico tiene que haber una junta médica, y el año pasado, cuando se ha actualizado el Código de Ética y Deontología, dice en su artículo 33 que el médico debe respetar el derecho, porque es un derecho de la mujer, a salvar su vida cuando acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica sea la única manera para no morir o evitar un daño permanente en su salud física, mental o social, ciñéndose a las pautas establecidas por la ley. O sea, el que no hagamos esto, entonces sí significa una falta ética muy grave. Entonces fíjense que esto está en el Código de Ética del año pasado, el que fue aprobado el año pasado. Bueno, este año hemos cumplido 100 años de la despenalización del aborto terapéutico. Miren, desde hace 100 años está en el Código Penal, está despenalizado. Hicimos un evento en el Instituto Nacional Materno Prenatal con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por el centenario, ¿no? Y además desde 2014, ya cumplió 10 años, hay una guía técnica nacional que habla también
sobre el aborto terapéutico. Y además, todavía tenemos un protocolo de actuación conjunta, o sea, un protocolo donde está el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que donde dice en ese protocolo que en caso de embarazo se debe informar a la víctima de su derecho a ser evaluada para determinar si este pone en riesgo su vida o genera un mal grave permanente en su salud, aplicando la guía correspondiente. O sea, además, todavía tenemos el protocolo, o sea, ¿qué más? Tenemos todas las normas a nuestra disposición y especialmente para niñas y adolescentes, que ya seguramente van a tener toda una clase sobre, o un tema, todo sobre lo que es referente a los riesgos que significa el embarazo en la niñez y adolescencia. A manera de guía del trámite que se sigue, la consulta médica, la solicitud que tiene que hacer el médico, es el que tiene que decir, ¿sabe qué? Esta niña, esta adolescente está en grave riesgo su salud, su vida. Por lo tanto, la mamá puede solicitar, o el tutor puede solicitar la interrupción del aborto terapéutico, que se dirige al director del hospital, se hace la junta médica, aprueban la solicitud, se le brinda una consejería orientación a la niña adolescente y luego de eso se firma nuevamente su consentimiento informado. Es muy importante la firma del consentimiento informado y se pasa al procedimiento para interrupción del embarazo. Para el procedimiento se usa misoprostol, se puede usar aspiración hasta las 14 semanas o si no, legrado uterino cuando es más de 14 semanas. Lamentablemente hasta ahora no podemos lograr que ingrese el misoprostol. Nuestros países vecinos ya tienen la mifepristona, que es 99% de efectividad tiene cuando se usa mifepristona con misoprostol. Ya hicimos un estudio acá con 30 pacientes y realmente es espectacular el efecto que tiene, la efectividad que tiene la mifepristona. ¿No? Ahí están las dosis que se usan usualmente para la interrupción del embarazo y la interrupción terapéutica del embarazo. Y miren la cantidad de casos de aborto terapéutico que para nuestro caso es el aborto seguro. Miren la cantidad de casos a través desde el 2009 hasta el 2023. 742 casos, ni aún con la pandemia disminuyó un poco, la mitad, pero luego se ha recuperado y ahí todos los años venimos atendiendo una gran cantidad de pacientes. Yo creo que estos últimos años más, con toda la campaña mediática que nos han hecho en nuestra contra por hacer abortos terapéuticos, del Congreso, todo el mundo se ha venido contra nosotros, pero siempre hemos sabido defender desde el punto de vista ético, normativo, legal, que esto es un derecho de las niñas, adolescentes y mujeres. Miren, para casos de niñas y adolescentes, entre el 2017 y 2024, miren la cantidad de casos. De menores de 14 años. ¿Y por qué señalo menores de 14 años? Porque en el Perú es un delito. Relaciones sexuales con menores de 14 años está considerado como una violación sexual y es castigado con cadena perpetua. Entonces, eso es algo que tenemos que también con todos conocer. Y miren, todas estas menores de 14 años, 22 casos. Y están aumentando. Este año nada más han habido ya 7 casos. Vuelvo a repetir, porque los otros hospitales regionales, hospitales nacionales, no están atendiendo. Y eso sí es un problema. Es un problema del Estado, del gobierno, del ministerio, que no está brindando la atención. En la sesión anterior, el simposio anterior, hablaron de la voluntad política que debería haber del Estado y cómo cambian las cosas. Por un momento apoyan mucho los derechos sexuales y reproductivos, por otro momento, como está pasando en algunos países, ya no quieren hacer nada, están dando marcha atrás. Eso quiere decir que tenemos que estar siempre ahí tratando de promover los derechos sexuales y reproductivos. Y fíjense, en adolescentes también hay abortos terapéuticos. Entre 14 y 17 años, 27 casos. Todos los años vemos. Bueno, más hay un año 2018, no sé si fue un error de informática, porque estos datos los sacamos de la Dirección de Obstetricia y Ginecología con ayuda del Servicio de Adolescencia, pero ahí están esos datos. O sea, hay abortos terapéuticos en niños y adolescentes, abortos seguros, claro que sí los hay. Y finalmente, ya esto también nuevamente es volver, esa es la prevención cuaternaria, te podría decir, prevención del no aborto en la misma mujer, justamente porque sabemos que después de un aborto, especialmente en el primer trimestre, ya prácticamente a los 12 días las mujeres están nuevamente ovulando, ¿cierto? Y entonces ellas se ponen en riesgo. Si no se les ha dado la consejería, orientación, método anticonceptivo, podrían nuevamente salir embarazadas y por eso recomiendan el uso de los métodos anticonceptivos de larga duración, ¿no? Entonces, muchas mujeres efectivamente
que pasan por un aborto incompleto, un aborto legal o terapéutico, está motivada a no repetir la experiencia de abortar y está abierta a una consejería apropiada. Entonces nosotros, como médicos ginecobstetras, tenemos la obligación ética de proporcionar beneficios y prevenir daños a los pacientes bajo su cuidado. Es nuestra responsabilidad, creo yo, respecto a la pregunta anterior que se había hecho, creo que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que dar toda la información de acuerdo a cada paciente. No le voy a dar una información de lo que ella necesita para que ella pueda tomar sus propias decisiones. Recuerden que las niñas y adolescentes tienen todo el derecho de tomar sus propias decisiones. La Convención de Derechos del Niño dice que los niños tienen el derecho de opinar. Así que eso es algo que uno tiene que tener muy en cuenta y por eso se le da toda la información de acuerdo a sus necesidades y ellas van a tener la capacidad de tomar la mejor decisión. Entonces, insisto que la decisión de seleccionar un método anticonceptivo de su preferencia es un derecho de la niña, adolescente y mujer. Las niñas y adolescentes tienen el derecho a ser plena y correctamente informadas en el momento de escoger un método anticonceptivo. Muy bien, en conclusión, la decisión de seleccionar el método, el aborto sigue siendo una causa de muerte materna, especialmente en los países donde no está despenalizado, como en el nuestro. En el Perú se producen, según cifras del Ministerio de Salud, 260.000 abortos, ¿no?, los cuales se pueden manejar oportunamente, ambulatoriamente, en forma segura, mediante la aspiración manual endouterina. La mayoría de ellos, sin embargo, no todos llegan a los hospitales. Muchos quedan ahí en sus casas, muchas seguramente mueren y lamentablemente no se conoce esa cifra exacta. Lo que implica, si yo uso la aspiración manual endouterina en forma ambulatoria, entonces implica menores complicaciones, menores costos. En el Instituto Nacional Materno Perinatal se maneja el aborto incompleto no complicado con la MEU ambulatoriamente desde el año 1997. Tienen que recordar que existe un amplio número de menores de 15 años que tienen embarazo. Ya les dije, no se olviden, más o menos 1.500 menores de 15 años salen embarazadas todos los años en el Perú, ¿no? Y este embarazo y parto ponen en riesgo su vida. Y entonces, ¿qué opción tienen? Sobre todo las menores de 14 años, de poder acceder a un aborto terapéutico. Sin embargo, ustedes han visto que es poquísimo el número de este grupo de edad, de menores de 14 años, que pueden acceder a un aborto terapéutico para no poner en riesgo su vida o su salud. Pese a eso, el Instituto Nacional Materno Perinatal maneja el aborto terapéutico en niñas y adolescentes, pero, como les he dicho, el número de atenciones es muy bajo en comparación con el número de niñas que están víctimas de violencia sexual o de violencia sexual. Este es un drama que yo quiero que esté visible en nuestro país porque muy poco se comenta y el número de casos de violaciones que hay en el país en menores de 18 años es altísimo. Es altísimo. Este año nomás iban más de 20.000 casos de violación, según los centros de emergencia mujer, a donde acuden estas niñas y adolescentes. Pero de ellas muy pocas van a los establecimientos de salud. Y aunque hay el código violeta que brinda efectivamente la mejor atención a esas niñas y adolescentes, son todavía muy pocas las que están recurriendo a los establecimientos de salud. Muy bien, creo que con eso yo terminaba. El acceso al aborto terapéutico es un derecho reproductivo, no lo olviden, es un derecho reproductivo, no es que no te puedo dar esa atención, es un derecho reproductivo, es parte de los derechos humanos, por favor. Y por lo tanto, especialmente sobre todo en niñas y adolescentes, tendremos que seguir sensibilizando y comprometiendo al personal de salud, especialmente a los médicos, ginecólogos, etcétera, para mejorar el acceso al aborto terapéutico a niñas, adolescentes y mujeres. Ahora sí, yo les agradezco mucho por su atención. Si hay alguna pregunta, encantado. Muchas gracias. Creo que ya solamente quedan 5 minutos. Sí, a ver, Pedro, por favor, el moderador. Gracias, doctor Guevara, buenas tardes, gracias por su disertación. En el caso de la tabla que presentó de adolescentes entre los 14 y 17 años, si no me equivoco, que habían optado o habían tenido el aborto terapéutico, ¿cuáles eran las causas, ¿no?, para que hayamos optado por este aborto terapéutico? Diagnóstico, causas sean maternas o fetales. Y esto es debido, por ejemplo, a un caso que hemos visto en un centro hospitalario donde llega una paciente no adolescente, ya tenía 21 años, pero con una gestación de 15 semanas, con un producto con múltiples malformaciones, anidramnios. Laboratorialmente la madre se encontraba bien, no había ningún compromiso materno,
el fetito todavía tenía actividad cardíaca y ahí había como una controversia entre optar o no por el aborto terapéutico, qué hacer, qué dice el marco legal. Entonces, a eso va mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Sí, con respecto a la primera, si me permite, doctor Arango, con respecto a la primera, ¿qué hace una malformación congénita incompatible con la vida en la salud de la mujer? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Es algo que está bien? ¿Es algo que le va a producir algún riesgo? Para empezar, si uno ve el riesgo en la salud física, cualquier embarazo tiene un riesgo en la salud física, eso lo sabemos perfectamente. Pero si la mujer tiene un feto en buenas condiciones, entonces ella lo asume, pero siempre hay un riesgo. Probablemente es el 15% de riesgo y hay un 2% que puede inclusive hasta morir. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Entonces hay un riesgo, pero ese riesgo lo asumes porque el feto está bien. Un feto que sabes que se va a morir, que la mujer tendría que asumir ese riesgo. Eso por un lado. Pero también está en riesgo su salud mental. El hecho de que una mujer tenga un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida le va a producir un daño a la salud mental. ¿Por qué? Porque le va a producir un síndrome ansioso, un síndrome depresivo, intento de suicidio, porque ella cree que ella es la culpable de tener ese feto con malformaciones congénitas. Le puede llegar hasta tener un trastorno de estrés postraumático que le puede durar toda la vida. Y todo eso le puede complicar para que en el futuro ella pueda continuar con su síndrome depresivo o ansioso, intento de suicidio nuevamente, conductas delictivas, etc. O sea, yo tengo que ver el riesgo que tiene. Si yo asumo, porque eso no lo digo yo, sino eso está escrito, revisen ustedes lo que es el Colegio Americano de Ginecobstetricia, vean ustedes ahí todos los riesgos que hay para las malformaciones congénitas incompatibles con la vida, y por esa razón es que interrumpen el embarazo. Eso también lo dice la Sociedad Española de Ginecobstetricia, el Reino Unido y la Sociedad Canadiense. Todos dicen exactamente lo mismo. El riesgo para la salud mental de esa mujer es muy alto. Entonces, ¿para qué someterle ese riesgo? Ahora, si ella desea continuar con el embarazo, es por eso que tanto afecta eso a su salud mental. Ella puede continuar. Yo he visto pacientes que tienen anencefalia. Yo le he explicado que se va a morir al momento de nacer y me ha dicho, sí doctor, yo voy a continuar con mi embarazo. Ah, qué bien. ¿Sabes que se va a morir? Sí. Ya está claro para ella. O sea, pero hay otras mujeres que yo he visto llorando en la esquina del hospital porque ella había presentado su solicitud para aborto terapéutico por tener un feto anencefálico y no le habían dado la posibilidad pero estoy hablando hace ya de más de 20 años. No le habían dado, no le habían aprobado. Entonces nosotros evaluamos su salud mental y estaba tremendamente afectada. Una depresión severa. Y sí se puede tratar la depresión, claro, pero frente a ese hecho de ver una mujer que está llorando, que está sufriendo, hay una afectación de salud mental que sí amerita que nosotros podamos hacer un aborto terapéutico. Es más, en la guía de este año, si ustedes entran a la página web del Instituto Nacional Materno Perinatal, van a ver que lo hemos modificado, hemos puesto daño en la salud mental entre las indicaciones, aparte de las 11 indicaciones, hemos puesto daño en la salud mental por presentar un feto con malformaciones incompatibles con la vida, como un diagnóstico más. Y con eso, entonces ya no tenemos ningún problema que alguien venga a decirnos que si se puede o no se puede hacer. Eso ya está. Ahora, con respecto a las causas del aborto terapéutico en menores de 14 años, prácticamente el 100% han sido por problemas de violación sexual. Y es una cosa muy grave, muy triste, que niñas ustedes han visto de 10, 11, 12, 13, 14 años, vengan por violación sexual. Ustedes han conocido el caso de el caso de Mila. El caso de Mila tenía 11 años o 13 años, pero era una niña y resulta que estaba siendo violada desde los 13 años. ¿Cómo estará la salud mental de esa niña? Pregúntense ustedes, ¿cómo estará la salud mental de esa niña? ¿Cómo estará su salud física? Sale embarazada, piden que se haga un aborto terapéutico en el hospital regional. El hospital dice que no tienen la capacidad resolutiva, que no pueden tratar una niña de esa edad, mejor la mandan acá al instituto. Bueno, acá efectivamente pues es un servicio muy fuerte que existe, que se cumple con todas las normas, y en base a las normas legales, normativas, nuestras guías, desde el punto de vista ético,
A la niña se aprobó la junta médica y se hizo el aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque estaba en riesgo su salud física y su salud mental. Pues, cuando uno habla de menores de 14 años, el riesgo de muerte o la razón de mortalidad materna acá en el Perú para esas niñas es más o menos de 200 por 100.000 nacidos vivos. ¿Está en riesgo de morirse? Claro que está en riesgo de morirse. Todavía no ha completado su maduración, pero la evidencia científica demuestra que está en riesgo. Entonces, ¿está en riesgo su salud física? Sí. ¿Está en riesgo su salud mental? Sí. Entonces, cumple con la guía de aborto terapéutico del Instituto, del Ministerio de Salud y con el Código Penal, artículo 119 también. Y entonces, eso hace de que se apruebe y por eso es que se hace el aborto terapéutico. Y yo les cuento esto porque por ese caso ha venido medio congreso, ustedes han escuchado al congresista Montoya, ¿cómo es posible? ¿Quiénes son esos asesinos? Quiero saber el nombre de los médicos de la Junta Médica que han participado. Es increíble que se hable de esa manera, es una cosa, pero parece una película de terror. Y o sea, dentro de la ignorancia más grande piden la historia clínica. ¿Cómo le vamos a dar la historia clínica cuando la norma técnica de salud de la gestión de historias clínicas prohíbe que alguien pida una historia clínica? El único que puede pedirlo es el juez y solamente los médicos tratantes, nadie más. Entonces, eso tiene que quedar bien claro, pero ahí decían, no, yo soy congresista de la República, vino una sociedad de ética médica, ustedes son genocidas, así le han dicho al director, son unos genocidas. ¿Qué genocidas? Por favor, estamos hablando de la salud de una niña, la salud física, mental, el riesgo de morir de esa niña, y es su derecho además. Entonces, todo eso está muy bien sustentado, y no es que se basa en que lo que yo pienso, yo creo, sino en sustento con evidencia científica. Muchas gracias, doctor, por su brillante participación.